continuamos esta serie sobre doctrina esencial que empezamos hace ya algunas semanas. Ha sido una bendición enorme poder considerar lo que la palabra de Dios enseña sobre las doctrinas más importantes que debemos creer. Hemos dicho hasta ahora que la doctrina más esencial de nuestra fe es la preeminencia de las Escrituras. La preeminencia de las Escrituras es la doctrina más importante que un creyente de una iglesia puede creer, porque de allí sale toda la verdad de Dios. Las Escrituras son la fuente de la cual bebemos el agua de la verdad de Dios. Sin las Escrituras no podemos tener una correcta representación del Evangelio, que es lo que trae salvación. Sin las Escrituras no podemos conocer el carácter precioso de Cristo, que es el que trae santificación. Sin las Escrituras no podemos organizar la iglesia local, que es el ámbito donde crecemos como creyentes. Y sin las Escrituras no podemos entender cómo conducir los diferentes aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hay una doctrina, una segunda doctrina que es totalmente esencial para vivir de una manera saludable como creyentes. Y esa doctrina es la la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio significa que toda la Escritura que es preeminente en la iglesia, toda la Escritura se trata del Evangelio. Ya sea apunta hacia el Evangelio, mostrando la necesidad de redención que tenemos, ya sea muestra atisbos del Evangelio, mostrando un sacrificio, un cordero, mostrando un sacerdote, mostrando una promesa del Mesías, mostrando a un redentor que saca al pueblo de la esclavitud. Todas esas cosas apuntan a una redención más grande, que luego culmina a Cristo. Otras partes de las Escrituras anuncian a Cristo abiertamente. Muchas partes del Antiguo Testamento lo hacen. Otras partes narran la historia de Cristo. Y otras partes de las Escrituras, como las epístolas del Nuevo Testamento, explican la obra de Cristo y sus implicaciones para la iglesia. Y el libro de Apocalipsis muestra cómo se culmina la obra de Cristo. Toda la Escritura está centrada en el Evangelio, y por eso la centralidad del Evangelio debe definir todo lo que hacemos como iglesia y como creyentes. Y hoy continuamos estudiando uno de los aspectos de la centralidad del Evangelio para nuestra iglesia. La centralidad del Evangelio no solo significa que predicamos el Evangelio en cada sermón y en cada enseñanza de escuela dominical. No solo significa eso, aunque significa eso. La centralidad del Evangelio significa que el Evangelio debe impactar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida se deben conformar al Evangelio. El matrimonio es un reflejo del Evangelio. La crianza, nosotros tenemos una relación con nuestro Padre por medio del Evangelio. Aprendemos a perdonar, a tolerarnos por medio del Evangelio. Amamos a los gobernantes por la relación que tenemos con Cristo, que nos llama a someternos a ellos. Amamos al prójimo porque Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo. El Evangelio impacta todas las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a continuar considerando la manera en la que ese Evangelio impacta un aspecto fundamental de nuestra experiencia como creyentes. Y son las motivaciones del corazón. Hoy vamos a hacer un tercer sermón sobre el corazón del discipulador aprobado. Como iglesia centrada en el Evangelio, nosotros no solamente debemos aplicar el Evangelio en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, sino que también somos una iglesia llamada a predicar el Evangelio y a discipular a las naciones con el Evangelio. Pero para hacer esto, hermanos, es necesario que entendamos cómo se debe hacer esto. La manera en la que debemos hacer el trabajo que debemos realizar como creyentes del nuevo pacto. Y por eso esta serie sobre el corazón del discipulador aprobado. Permítanme leerles una introducción para comenzar el sermón. ¿Qué tanto dirías que amas a tu iglesia local?
Puede que algunos hermanos respondan: bueno, te voy a decir cuánto amo a mi iglesia local cuando consiga una iglesia. Lamentablemente, esta respuesta caracteriza a nuestro tiempo. Hoy en día, muchos creyentes toman la decisión de permanecer a distancia, alejados de la iglesia local, sencillamente porque no sienten la necesidad de unirse a una congregación. En otros casos, los creyentes permanecen alejados de las iglesias locales porque entienden que esas iglesias no satisfacen sus expectativas doctrinales. A esto se suma que vivimos en una época donde entendemos que el cristianismo es una fe en la que podemos ser confirmados a través de redes sociales. Creemos que podemos ser edificados eficazmente haciendo un clic en una pantalla o en una red social desde la comodidad de nuestra casa. Y a esto se suma que vivimos en una época donde abunda la proliferación de iglesias. Prácticamente hay una iglesia de todo tipo, de cada tipo, que se ajusta a cada preferencia, a cada necesidad que nosotros entendemos que tenemos. Si hubiera una profesión, que entiendo que hay algo parecido por allí, si hubiera una profesión de diseño de iglesia, el profesional, el diseñador, diría algo como esto: dime qué tipo de iglesia deseas. ¿Quieres una iglesia multitudinaria donde se reúnen cientos de personas? Te tengo una perfecta. ¿O prefieres una iglesia pequeña, una comunidad acogedora, donde te puedas sentir como en familia? También te tengo una iglesia. Si buscas una congregación, por el contrario, que sea muy carismática, que esté llena de manifestaciones sobrenaturales, tengo montones que puedes escoger. Y si eres una persona que está interesada en la acción social, en tener una iglesia sin muros, una iglesia que no tenga tradiciones, sino que impacte la comunidad, también tengo una iglesia para ti. Lamentablemente, hermanos, esta realidad de el amoldamiento de las congregaciones a las preferencias del consumidor genera un vicio en nuestros corazones. Y es que podemos desarrollar la tendencia de distanciarnos de los hermanos por el simple hecho de que estamos descontentos con su pensamiento doctrinal y con su filosofía de ministerio. Hermanos, yo no estoy diciendo que la doctrina no importa y que debemos estar en una iglesia a todo costo. No estoy diciendo esto. Hermanos, la doctrina lo es todo en una iglesia. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso es lo que significa. Y básicamente la doctrina es lo que dejó Jesús y sus apóstoles. La doctrina es el evangelio. La doctrina es cómo vivir en santidad. La doctrina es cómo relacionarnos como iglesia. La doctrina es cómo organizar la iglesia. La doctrina es el carácter de Dios. La doctrina es la necesidad de redención. ¿Qué hacemos sin doctrina en una iglesia? No estoy diciendo que tenemos que estar en una iglesia independientemente de la doctrina. Sin embargo, hermanos, nuestros corazones pecaminosos pueden tomar esta idea de que la doctrina es esencial y llevarnos hasta un extremo que es contrario a la sana doctrina. Y ese extremo es utilizar nuestro descontento doctrinal como una cobertura para la intolerancia y para el desamor hacia los hermanos. La intolerancia hacia los hermanos débiles y que tal vez no tienen la doctrina que tenemos nosotros o tal vez no han comprendido verdades muy importantes, es contraria a la sana doctrina, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Apolos, Timoteo, Tito y más importante Jesús hicieron vida en comunidades cristianas tan dañadas como las que tenemos hoy en día.
Solo basta con leer las cartas del Nuevo Testamento para darse cuenta, hermanos, de que las congregaciones del primer siglo tenían problemas de inmoralidad sexual, problemas de mentira, problemas de avaricia, de división, de desórdenes carismáticos, de legalismo, de libertinaje, de idolatría, de desamor y mucho más. El capítulo 15 de Corintios evidencia que había iglesias en las que los miembros ni siquiera creían en la resurrección corporal de los santos. Sin embargo, los apóstoles hacían vida en esas congregaciones y también el Señor Jesucristo. Esto no implica, hermanos, que no debamos desear corregir los errores que hay en las congregaciones. De hecho, para eso son las epístolas. Las epístolas lo que hacen es corregir los errores que hay en la iglesia. Pero esta corrección de errores se da a la par de una reafirmación constante del amor que sentían los apóstoles por estas congregaciones. Hermanos, ciertamente Dios está haciendo una obra, permitiendo que hayan tantas iglesias diferentes y desunidas. Él está haciendo una obra con eso, yo creo eso. Yo creo que Dios está permitiendo esto para preservar la doctrina en algunas iglesias y permitir que otras iglesias se terminen de corromper, evidenciando su desvío. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo a unos creyentes de la iglesia de Corinto. Oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que haya bandos para que se manifiesten los que son aprobados. Ciertamente Dios utiliza las divisiones y la proliferación de iglesias en sectores que ya están alcanzados, que ya tienen el evangelio, porque Él preserva la doctrina de esta forma. Pero a pesar de esto, hermanos, no debemos ignorar que este no era el diseño de Dios al principio. Este no era el diseño de Dios al principio. Dios llamó a la iglesia a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo dijo, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Nosotros debemos entender, hermanos, nuestra relación con las otras iglesias y nuestro deber, nuestra actitud de vida hacia las otras congregaciones y hermanos, con las Escrituras, no con los vicios que vemos hoy en día. Y las Escrituras dicen, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ciertamente, hermanos, en algunos momentos será imposible mantener relaciones con otras iglesias. Esto pasó en el reino de Israel. Hubo un tiempo donde Dios reprendía a los reyes de Judá que tenían relación con los reyes del reino del norte, de Israel. Sin embargo, hermanos, este no es el diseño de Dios para la iglesia. Esto no es lo que Dios quiere para nuestra relación con las otras congregaciones. Aunque sea necesario en algunos momentos, esa no es la voluntad final de Dios. El apóstol Pablo dijo esto sobre los creyentes de Tesalónica. Ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con los hermanos de toda Macedonia. Las iglesias del primer siglo mantenían una relación entrañable, amorosa, todas las iglesias. O era el diseño que se procuraba. Y ese debe ser el anhelo que está en nuestros corazones. Hermanos, el Señor nos dará sabiduría. Debemos escoger. Tal vez con esta congregación podemos participar solamente en hacer una marcha contra el aborto. Con otra congregación solo podremos participar en aportar para las necesidades económicas de los santos. Con otras iglesias solo podríamos invitar a un predicador maduro que sepa respetar las diferencias secundarias de la doctrina. Y con otras iglesias, como es nuestro caso, con la iglesia de Mucunután, podemos hacer actividades totalmente abiertas, muy abiertas entre las congregaciones. Estas son medidas de prudencia para evitar discusiones y pleitos innecesarios. Pero a pesar de este principio,
debemos entender que es nuestro deber seguir presionando en dirección de la unidad. Esta es la voluntad del Señor Jesucristo, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, hermanos, en esta enseñanza vamos a considerar esta motivación que debe definir lo que ocurre en el corazón de un creyente que está centrado en el Evangelio, centrado en la doctrina evangélica del Nuevo Testamento. Vamos a considerar el motivo por excelencia del ministerio cristiano. Vamos a reflexionar sobre esta intención del corazón que debe definir todo lo que hacemos en el reino de los cielos. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a emprender nuestro ministerio como congregación y como creyentes de la mejor manera y de una forma que traiga fruto en esta vida y resultados maravillosos en el reino de los cielos. Les invito a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice así: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amados hermanos, muchas cosas se han dicho sobre el apóstol Pablo, ¿cierto? Él era perseguidor de la iglesia. Estuvimos viendo un sermón el domingo anterior sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, escogido para el ministerio desde la eternidad, derribado de un caballo por Jesucristo y convocado a evangelizar a las naciones. Fue perseguido por el evangelio y padeció muchísimo por el evangelio. Pero en esta ocasión vamos a considerar el motivo más fundamental y más importante que impulsaba su ministerio. El motivo referido a los otros creyentes, porque vimos que lo principal en todo ministerio debe ser el amor por la gloria de Dios. Pero en lo que respecta a los creyentes, ¿cuál era el motivo que lo dirigía? Para servirles y ministrarles. Amados hermanos, en esta carta se pueden apreciar muchas cosas sobre el apóstol Pablo. Se puede apreciar que él predicaba porque había sido llamado por Dios a ser apóstol de los gentiles. Era su deber, era su comisión, era su trabajo, era su llamado de vida. Pero en este pasaje podemos ver también que el apóstol Pablo ministraba porque tenía un profundo amor por los creyentes de las iglesias. Eso se hace evidente, ¿verdad?, de la manera en la que él habla en el pasaje. Él le dice a los creyentes: yo anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. Él les dice: yo deseo estar en medio de ustedes, deseo ser edificado por ustedes, y deseo, y les quiero decir, él les decía a ellos, y quiero hacerles saber que intercedo por ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo estoy orando por ustedes y dando gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo servía porque tenía un amor intenso y profundo por los creyentes a los que ministraba. Y ese es el propósito de esta introducción. La introducción de Romanos presenta tanto la autoridad como el afecto del apóstol Pablo
para que los creyentes recibieran las enseñanzas apostólicas de la carta. Autoridad y afecto eran los motivos por los que el creyente romano debía atender a la epístola. Pero debemos preguntarnos, hermanos, siendo este el tema del pasaje, ¿cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida con este texto de la Biblia? La palabra de Dios dice esto sobre las Escrituras. La Biblia fue escrita como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. La Biblia fue inspirada, hermanos, para promover en nosotros el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por eso sabemos que lo que Pablo le dijo a los romanos hace 2000 años también fue inspirado por Dios para edificar nuestras vidas hoy. Hay algo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje. Y yo creo que este mensaje es que debemos escuchar a la instrucción apostólica, porque quienes la escribieron tenían la autoridad de parte de Dios para enseñarnos a vivir la fe. Y además de tener la autoridad, tenían el amor por los creyentes para procurar lo mejor para nosotros. Por eso debemos escuchar lo que vamos a ver en esta carta. Hermanos, pero en las sesiones anteriores estuvimos estudiando el tema de la autoridad de Pablo, ¿cierto? Escuchamos ese pasaje que decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya estuvimos considerando el tema de la autoridad de Pablo para edificar. Y por eso vamos a enfocar nuestro pasaje, nuestra reflexión sobre el tema del afecto de Pablo para edificar. El amor de Pablo por los creyentes como un motivo que impulsaba su ministerio hacia los gentiles. Ese será nuestro enfoque. Y debemos ver, hermanos, que a pesar de que Pablo intercedía, Pablo viajaba, Pablo escribía, Pablo enseñaba, todas estas acciones maravillosas que debemos aprender a emular en una manera u otra, todas estas acciones tenían un fundamento, tenían una base sobre la que se apoyaban. ¿Y cuál era esa base? El amor que el apóstol Pablo tenía por ellos. Todas estas cosas eran hechas porque él anhelaba estar con los creyentes. Él oraba por ellos todos los días, todo el tiempo, para que estuvieran firmes en la fe. Él deseaba verlos y edificarlos. Él era un creyente amoroso y dedicado a edificar a los cristianos. Así que vamos a considerar tres aplicaciones de este principio. Tres aplicaciones de este principio para nuestras vidas. El principio es que Pablo ministraba por amor a los creyentes. Y vamos a ver tres maneras en las que esto impacta nuestra vida hoy en día. La primera aplicación es esta, hermanos. Debemos examinar nuestro corazón. Debemos examinar nuestro corazón. Quiero comenzar con una pregunta. Amado hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué haces lo que haces? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Qué te movió a hacer lo que estás haciendo? Esta pregunta puede parecer innecesaria, pero es totalmente determinante para nuestras almas. Los motivos de nuestro corazón son lo que Dios evalúa realmente de nuestro ministerio. El elemento que Dios examina para juzgar nuestras obras son nuestras motivaciones antes que cualquier otra cosa. La palabra de Dios dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Proverbios capítulo 16. Amados hermanos, en el día del juicio, nosotros vamos a recibir recompensa, o incluso los que no hayan servido por las motivaciones correctas, condenación, en base a lo que había en nuestro corazón, no a las acciones externas. No va a ser la cantidad de cosas que hicimos, ni la cantidad de resultados que obtuvimos,
sino la motivación de nuestro corazón en el momento de hacer las cosas, lo que contará en el día del juicio. Y esta es la primera aplicación. El apóstol Pablo ministraba por amor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, podemos ver esto. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo dijo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. El amor era la base del ministerio de Pablo. Y el amor debe ser la base de todo nuestro ministerio. Esa debe ser la motivación que nos debe impulsar a hacer las cosas. Amados hermanos, el apóstol Pablo dijo esto: si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. El amor es la motivación que aprueba todo ministerio en el reino de los cielos. Es de esperarse entonces, hermanos, que ese sea nuestro llamado. Debemos ministrar por amor. Esa debe ser la causa de las cosas que hacemos. Como dice el apóstol Pablo, sobre todo, sean fervientes en su amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Hermanos, debo confesar que un mandamiento como este me hace sentir inseguro. ¿Saben por qué? Porque frecuentemente siento que soy poco amoroso hacia los hermanos. Yo me conozco muy bien y sé que mi corazón, bueno, digo yo que me conozco bien, pero conozco cosas que pasan dentro de mí. Y sé que mi corazón puede enojarse mucho contra otros discípulos y distanciarse de ellos a causa de los afanes de la vida cotidiana. Y también sé que soy capaz de hacer muchas cosas, incluso en el ministerio, siguiendo motivaciones inadecuadas. A través de mi vida cristiana, hermano, yo he servido por muchas motivaciones pecaminosas. A veces he sentido solo para sentirme valioso, para sentirme útil y realizado haciendo alguna cosa. A veces he servido para sentirme importante. A veces he servido para sentirme que soy necesario para alguien. A veces he servido para compensar una falta que he cometido. A veces he servido para sentirme superior. Y el hecho de pensar en estas motivaciones que han impulsado aspectos de mi ministerio me ha hecho preguntarme: ¿será que voy a tener algún galardón en el día del juicio? Y yo he notado, hermanos, que los creyentes luchamos con esto frecuentemente. Y es evidente, hermano, porque solo basta ver nuestra vida. Nuestro desamor por los hermanos se hace muy evidente cuando notamos que tenemos falta de compromiso hacia la obra de la iglesia. Eso evidencia desamor. También cuando carecemos de iniciativa para involucrarnos y servir. Eso muestra que hay desamor hacia los hermanos. No hay un deseo, un anhelo de edificar. A veces, los creyentes tendemos a ver las congregaciones como grupos de apoyo, ¿saben? Como personas que se reúnen una vez a la semana para apoyarse psíquicamente, emocionalmente y seguir adelante. Vemos la iglesia así a veces. Notamos que carecemos de amor cuando atravesamos los días, las semanas y los meses sin pensar cotidianamente en los hermanos y sin saber cuál es la condición de sus vidas. Eso evidencia que tenemos desamor hacia ellos. Hermanos, y esto es extremadamente peligroso. Vivir y servir con una carencia de amor como esta
invalida todo mérito de nuestras obras en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo que en el día del juicio las obras de los creyentes van a ser probadas por el fuego. El fuego demostrará el valor de nuestras obras. Y precisamente el criterio para evaluar nuestras obras va a ser qué tenías en tu corazón cuando hiciste esto. Y más importante aún, ¿tenías amor cuando lo estabas haciendo? Debemos siempre recordar estas palabras que Jesús le dijo a una iglesia sumamente activa. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los falsos apóstoles. Tienes perseverancia y has sufrido y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelabro de tu hogar. Hermanos, debemos hacer esta petición al Señor. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis inquietudes, y mira si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Solo podremos servir efectivamente, de una manera que cuente a los ojos de Dios, cuando ministremos con el corazón apropiado. Y ese corazón es el corazón que ama. Vamos a ver una segunda aplicación de este principio. El principio es que Pablo ministraba por un amor profundo por los creyentes. Vamos a ver una segunda aplicación. La primera aplicación fue que debemos examinar nuestro corazón. Y la segunda aplicación es que debemos conocer el amor, conocer la manera en la que podemos expresarlo. Hermanos, qué difícil es servir por los motivos adecuados. Personalmente, hermanos, como creyente, yo me he dado cuenta que mi experiencia cristiana se ha caracterizado por todo el tiempo estar encontrando alguna torcedura en mi camino. Ir al Señor en arrepentimiento y pedirle que me redime. Esa ha sido prácticamente mi experiencia cristiana. Y sé también que la de ustedes ha sido eso. Pero recientemente he percibido la importancia, hermanos, de hacerme preguntas como estas. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije ese comentario? ¿Por qué reaccioné de esta manera cuando me dijeron aquella cosa? Otra vez, estas preguntas parecen quisquillosas, pero son el corazón de la fe. El cristianismo, hermanos, es una vida basada en tu motivación del corazón, no en tus obras exteriores. Quiero invitarles a un pasaje en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lo que está pasando en este versículo, en el contexto de este versículo, es que Samuel acaba de ver al hermano mayor de David y dice: wow, este tiene que ser el ungido de Dios, porque era impresionante su apariencia. Pero el versículo 7 dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Amados hermanos, lo que Dios evalúa y aprueba de nosotros es la motivación de nuestro corazón. Y de todas las cosas que ocurren en el corazón, la que Dios más estima es el amor. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo que los primeros mandamientos eran amar a Dios y amar al prójimo, y que de eso dependía toda la ley y los profetas. Lo más importante, hermanos, como creyentes en nuestro ministerio, es evaluar si la motivación de nuestro corazón es amor.
Y por eso debemos preguntar, entonces, ¿cómo expresamos amor? Porque ya sabemos que es importante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ya hay varias cosas que debemos saber, hermano. Varias cosas sobre el amor. Lo primero, amados hermanos, vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Cuando queramos aprender sobre el amor verdadero, sobre qué es el amor y sobre cómo vivir el amor, vamos a la primera carta de Juan. Allí la enseñanza es muy explícita al respecto. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Esto es lo primero que debemos saber sobre el amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, el que cree, 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo primero que debemos saber sobre el amor, hermanos, es que comienza con la redención. Allí empieza el amor. Ustedes podrán decir, pero yo amo a mi familia. ¿Cómo tengo que primero conocer el Evangelio para conocer el amor después? Pero esto es una confusión, hermano. Nosotros confundimos el amor que evalúa a Dios de acuerdo a las Escrituras con los aspectos naturales que tenemos por nuestros allegados. Nosotros entendemos que lo que sentimos por nuestros hijos o por nuestros cónyuges, especialmente cuando son novios, y eso es amor, creemos que eso es amor. Pero este no es el caso, hermano. Ese no es el amor que Dios aprueba, necesariamente. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús dijo esto, miren. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque los pecadores aman a los que los aman. Si le hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores hacen lo mismo. El amor nato es carente de mérito en el reino de los cielos. Hermanos, los mamíferos tienen profundos afectos por sus crías también. El amor nato carece de mérito porque es nato. Raro es que no lo tengamos. Es normal. Pero este amor es carente de mérito porque nosotros podemos tener un gran amor por nuestros allegados y al mismo tiempo tener un grandísimo odio por otras personas. Nuestro corazón puede estar totalmente envenenado por el odio al mismo tiempo que tiene ese tipo de amor. Por eso ese amor no es el que Dios aprueba y no es el que Dios evalúa. El amor de Dios es más parecido a este. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Por eso, hermanos, es que después de la vida del Edén, el amor verdadero es el que viene de la redención, no el que sale de nuestro corazón. Nuestro corazón está inclinado hacia el mal desde la juventud. Y ese corazón tiene que ser cambiado antes de que pueda tener las motivaciones apropiadas. El apóstol Juan lo dijo de esta manera. En esto se reconocen los hijos de Dios, en que aman a sus hermanos. Pero antes de eso dice, ninguno que tiene la simiente de Dios puede pecar, puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando la persona cree el Evangelio, pasa algo en su esencia, que lo retiene del pecado y que lo hace amar a los hermanos. Allí es donde comienza el amor verdadero y ahí es donde podemos expresar el amor. Y por esto, hermanos, es que es totalmente necesario que experimentemos personalmente los beneficios del Evangelio para que podamos amar de la manera que Dios nos llama a amar. Amados hermanos, esta es la razón por la que muchos creyentes de la iglesia no aman. Y es que todavía no son salvos. No han creído el Evangelio. Y alguien dirá, ¿cómo vas a decir que no son salvos si son creyentes? Yo digo, porque no aman.
El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Tiene que verse por lo menos alguna expresión de amor, ¿cierto? No, yo soy creyente, pero no puedo estar con los cristianos. Lo dudo muchísimo. Porque el fruto básico de la fe cristiana es el amor. Es el amor. La persona que entiende la magnitud del perdón de Dios sobre su vida puede amar al que lo ofende. Por muy grosera que sea la ofensa, lo puede amar. Porque más ha ofendido él a Dios. Y Dios envió a su Hijo a morir por él. No existe, hermano, un cristiano que no pueda amar. Y si no puede amar, no es creyente. Cuando una persona cree el Evangelio, automáticamente, inmediatamente recibe todo lo necesario para practicar el amor. Jesucristo dijo esto: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él iban a recibir. Hermanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Empieza por eso. Y después vienen los demás. Todo el que tiene el Espíritu Santo es creyente. Y el Espíritu Santo te hace amar. Y si no tienes el Espíritu, todavía no has creído el Evangelio. No eres salvo todavía. Por eso es que no puedes amar. Porque el Espíritu de Dios no ha regenerado tu corazón. Necesitas nacer de nuevo por el Evangelio. Amados hermanos, vamos a considerar ahora una tercera aplicación de este principio. Continuamos con nuestra reflexión. El principio es que Pablo ministraba por un amor profundo hacia los creyentes. La primera aplicación que señalamos es que debemos examinar nuestro corazón, entender que debemos ministrar por amor y buscar hacer las cosas por esa motivación aprobada. La segunda aplicación es que debemos conocer qué es el amor verdadero y de dónde proviene, y cómo, para saber cómo expresarlo. Y ahora vamos a hacer una tercera aplicación. Una tercera aplicación compuesta en dos partes. La tercera aplicación es que debemos examinar nuestra fe y cultivar nuestro amor. Quiero seguir presionando en la dirección del por qué no podemos amar. Quiero que sepan, hermanos, que las Escrituras enseñan que el amor es un requisito innegociable del cristianismo. El apóstol Juan dijo, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice así este pasaje: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es totalmente claro, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ser cristianos es vivir estas realidades. Atención, esto no quiere decir que nos vamos a ganar nuestro cristianismo tratando de amar a la gente, esforzándonos hasta que surja de nosotros el amor. No, es al revés. Ya que Cristo te salvó, tú vas a amar automáticamente. Se tiene que expresar, porque conocer a ese Cristo implica conocer un ser totalmente amoroso, y eso te impacta. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eso es el versículo 20 de este capítulo 4 de 1 de Juan. No existe, hermanos, un creyente que pueda decir, no, yo amo a Dios, pero no soporto a aquel cristiano. No puedo. No existe, hermano, no puede haber un creyente que haga eso. Es mentiroso si dice que es creyente. Es mentiroso. Porque si no ama al hermano el que ha visto, ¿cómo va a amar a Dios que no ha visto? Este argumento es muy interesante. El argumento es algo así.
Mira, si tú no eres capaz de relacionarte bien con tu cónyuge, ¿cómo te vas a relacionar bien con un extranjero? Y tú no puedes ni siquiera tener una buena relación con el que ves todos los días. ¿Cómo vas a tener una relación plena y profunda con un extraño lejano? Y esto no quiere decir que Dios sea lejano, sino que quiere decir que la relación con Dios a veces es esquiva para los creyentes, ¿verdad? A veces lo sentimos distante. Pero el prójimo lo tenemos en un lado todo el tiempo. Si nosotros no podemos ni evidenciar el amor con el que tenemos a un lado, ¿cómo vamos a decir, no, yo soy un profundo amante de Dios? Lo amo profundamente, con todo mi corazón. Hermano, es mentira. Es mentira. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque amo a los hermanos. Ahí es donde yo sé que amo a Dios verdaderamente. Quiero que vayamos a un pasaje en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 42. Hermano, este pasaje muestra el día del juicio, el día en el que Jesús regresará en gloria para juzgar a todas las personas y determinar su destino eterno. Sabemos que es para todas las personas porque a partir de este momento se establece la eternidad, unos para el reino de los cielos y otros para el infierno. Y miren el criterio de Jesús, versículo 42. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me recogí y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, estas personas que serán condenadas le responderán al Señor diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y el Señor les responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El amor es tan importante, hermano, que va a ser la medida de la aprobación o la condenación de unos u otros. Aquí entra un dilema, ¿verdad? Uno dice, yo creía que la salvación era por fe, no por amor, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso de que los que no aman son condenados y los que sí aman van al reino de los cielos? Y el asunto es que hermano, la palabra de Dios enseña que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Cuando Cristo llegue en el día del juicio, buscando la fe de los creyentes, va a buscar la evidencia real de esa fe que tenemos o que no tenemos. Y por eso, en el día del juicio, aquel que no ama a su hermano será condenado, porque no tiene fe. No tiene fe. Y por eso debemos preguntarnos, hermanos. Yo he dicho todas estas cosas para generar expectativa en nosotros. Entonces, ¿cómo hago para amar a mi prójimo? Porque esto es demasiado importante. Yo no quisiera que llegara ese día del juicio y yo sirviendo sin una motivación amorosa, perdiendo el tiempo, porque en el día del juicio mis obras serán quemadas. ¿Cómo hago para experimentar amor? Y son básicamente dos cosas que debemos hacer. Lo primero es preguntarnos si hemos creído el Evangelio realmente. Si de verdad hemos sometido nuestra vida entera a Cristo para servir. Y si hemos creído el Evangelio, lo que debemos hacer es examinar nuestra manera de vivir el cristianismo. Como creyentes, hermanos, vamos a experimentar una lucha con el pecado todos los días. Vamos a usar un pasaje que va a ser muy clave para esto. Gálatas capítulo 5. Y este va a ser el último texto que vamos a evaluar el día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo dice, versículo 16, Gálatas capítulo 5.
Dice el pasaje, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La palabra de Dios enseña, hermanos, que por esto es que nos cuesta más en muchas ocasiones, a pesar de que somos creyentes. Los creyentes tenemos una apreciación como esta. No, yo sí soy creyente porque yo amo a los hermanos, pero sé que tengo desamor todavía, necesito crecer en amor. Mi amor se atenúa a medida que pasan los días. Y esta es la razón. La carne, hermanos, la carne permanece insertando estímulos en nuestra mente. Permanece trayendo deseos pecaminosos que nos apartan del amor por los hermanos. Y esa es la razón por la que, a pesar de creer el Evangelio, luchamos con desamor. Y por esto, hermanos, debemos escoger andar en el Espíritu. Porque andando en el Espíritu es que podemos amar. Hay una responsabilidad que tenemos como creyentes. Y esa es la razón, esa es la manera para crecer en amor. Hay una forma de cultivar ese amor por los hermanos y entonces servir bien y entonces acumular verdadera recompensa. Y esa forma es buscar la llenura del Espíritu. Todas las cosas positivas que van a ocurrir en nuestra vida, hermanos, van a ocurrir al ser llenos del Espíritu Santo. Todo. Cuando Dios quiso ordenar a Israel, tomó 70 hombres y les dio el Espíritu que estaba en Moisés. Cuando Dios quería libertar a Israel, le daba su espíritu a unos hombres llamados los jueces. Cuando Dios fue a ungir a David como rey de Israel, le dio su espíritu y él fue cambiado por otro hombre. Cuando los apóstoles hablaron con denuedo, lo hicieron porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús hizo su ministerio, dice el Evangelio de Lucas, que anduvo en el poder del Espíritu de Dios. Todos los frutos positivos de nuestra vida van a ocurrir cuando estemos llenos del Espíritu. Y por eso debemos preguntar, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Yo aprendí bastante en el sermón que trajo el hermano Salvador. Me edificó mucho, sobre todo algunos componentes del sermón. Y básicamente somos llenos del Espíritu para poder amar haciendo 5 cosas, hermano. No vamos a leer los pasajes por cuestión de tiempo, pero son 5 cosas que debemos hacer. Lo primero es que debemos evitar contristar al Espíritu. Efesios 4:23. Debemos evitar contristar. El Espíritu Santo es una persona. Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios morando en nosotros. Y Él se contrista por nuestro pecado. En la medida que nosotros nos esforzamos por pedir perdón por nuestro pecado y vivir la voluntad de Dios, Él no es contristado y entonces expresa sus virtudes perfectas a través de nosotros. Nuestro pecado hace que el poder de Dios se atenúe en nuestra vida. La expresión del poder de Dios, se atenúe en nuestra vida. Lo segundo que debemos hacer es obedecer los estímulos del Espíritu. El pasaje de Gálatas dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El creyente tiene un deber, una responsabilidad, y es tomar la decisión de seguir lo que el Espíritu Santo lo mueve a hacer. Pero eso es lo que no hacemos muchas veces. Seguimos lo que la carne nos mueve a hacer. Esto es algo como esto. Tenemos una molestia muy grande hacia alguien y hay algo que nos dice, contrólate. Pero no me controlo porque estoy molesto. Eso es seguir la carne y escoger no seguir el Espíritu. Y por eso no somos llenos del Espíritu, lo contristamos de esa manera. Así que número 1, debemos evitar contristar al Espíritu. Y número 2, debemos seguir los estímulos del Espíritu en nuestro corazón. Número 3, debemos meditar la palabra del Espíritu. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ese pasaje es casi idéntico al de Efesios, que dice que tenemos la llenura del Espíritu. Por eso sabemos que somos llenos del Espíritu cuando meditamos la palabra de Dios constantemente. Número 4, debemos agradecer. Como dice
Efesios 5. Efesios 5, 17 en adelante dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo por medio de Jesucristo, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Ese también es pasaje. Vivir en agradecimiento hace que seamos llenos del Espíritu. Es muy importante. Agradecer a Dios por todo lo que hace. No ser selectivos y solo enfatizar y engrandecer lo negativo, sino celebrar las maravillas que Dios hace constantemente en nosotros. Y la quinta cosa es congregar y alabar a Dios juntos. Así somos llenos del Espíritu. Hermanos, y esa es la razón por la que como creyentes tenemos un amor de Dios. Porque no administramos bien nuestras responsabilidades cristianas. En la medida que nosotros aplicamos los medios cotidianos de espiritualidad, somos llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, ustedes saben qué hace daño a la espiritualidad. Tener una espiritualidad de evento grande. ¿Saben qué es eso? La espiritualidad de evento grande. Que uno quiere ir a la iglesia y que en la iglesia le pase una cosa extraordinaria para que uno nunca más tenga que esforzarse. A veces uno es así. No, yo quiero que un momento sobrenatural que me cambie. Pero por favor, si Dios ya te dio los recursos, tienes que aplicarlo todos los días de tu vida y vas a ser lleno del Espíritu y vas a dar fruto. Esa es la razón por la que no damos fruto. Y esa también es la razón por la que damos mucho fruto en muchas épocas de nuestra vida. Dios nos dio el Espíritu, nos dio un nuevo corazón, nos dio su palabra, nos dio la comunidad, nos dio una iglesia que nos cuida, nos está enseñando, nos dio un corazón agradecido. Y en la medida que nosotros cultivamos eso, crecemos en amor. Hermanos, y cuando crezcamos en amor, vamos a poder hacer buen ministerio. Todo ministerio que no se hace por amor no tiene mérito en el reino de los cielos. Y eso debe caracterizar todo lo que hacemos. Y eso debe orientar, hermanos, nuestras conversaciones y nuestras relaciones con los demás creyentes. Y culmino con un comentario diciendo que la manera de recibir el Espíritu Santo es muy sencilla, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo lo que debemos es creer lo que el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo dice que estamos condenados por nuestro pecado y que el día del juicio se acerca y que tenemos que buscar salvación. Y el Espíritu Santo dice que esa salvación es gratuita, que Dios llevó toda nuestra condenación en la persona de su Hijo, en la cruz, para que nosotros no seamos condenados. Y que si nosotros tomamos la decisión de abandonar nuestro pecado y someternos al reino de Jesús, el resto de nuestra vida, tenemos perdonado. Y el Espíritu Santo vendrá como una garantía a sellar nuestro corazón. Y a partir de ahí podremos amar. Hermanos, vivamos por amor. Y preguntemos siempre, ¿por qué hice lo que hice? Pues hago mis obras por amor a los hermanos. Hermanos, ese es el ministerio probado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor que nos has dado en ti. Y concédenos entender estas cosas. Y a partir de ahora, Señor, hacer todas las cosas examinando nuestra motivación. Y más aún, Señor, prueba mi corazón, que esta sea nuestra oración. Examíname, escudriñame, y ve si hay en mí un corazón malo, y guíame en el camino eterno. Concédenos un corazón que haga esta petición, y que obedezca a tu corrección, y que te glorifique en todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos que traigas salvación en medio de nuestra iglesia, y que traigas un profundo amor que nos lleve a hacer todo lo que debemos hacer por amor a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.